Y en el día de hoy, en los puntos sobre la mesa, recibimos en este momento al psicólogo Juan Pablo Civils para hablar de un libro que estrenó recientemente llamado Adolesciente, justamente. Bueno, Juan Pablo, mucho para conversar de este tema y bueno, felicitaciones antes que nada por el libro, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte, bueno, cómo surge la idea, en realidad, de abordar una temática que es compleja, ¿no? Porque cuando uno piensa en el mundo adolescente, es cierto que es una edad particular donde hay muchas características que coinciden, pero también cada uno tiene su personalidad, y digo, eso es trasladarlo a un libro, digo, interiorizarlo de cierta manera también con estudios, no debe ser sencillo. En tu caso, bueno, ¿cómo se da este interés y por qué despertarlo a un libro en relación a los adolescentes exclusivamente? Bien, en este caso a mí como psicólogo me toca trabajar tanto de la clínica como en entornos educativos, acompañando estas edades, ¿no? Chiquilines y chiquilinas que tienen entre 10, 11 y 19 años. Y bueno, y un poco a raíz de lo que he venido haciendo desde mi experiencia en estos lugares, surge esta necesidad de, bueno, generemos un material, generemos un contenido que tenga esta principal función, que es acercar el mundo adolescente al mundo adulto y viceversa, ¿no? Que el mundo adulto muchas veces suele sentir que no comprende al adolescente, que no sabe qué le pasa, que sienten que todo lo que hacen es para generarle un dolor de cabeza. Entonces, con este material, que sea algo simple, llano, que se lea fácilmente, lejos de ser una publicación muy académica o muy aburrida, intenta hacer algo que llegue a todos los adultos que pueden acompañar a adolescentes. Y bueno, las repercusiones que he tenido son muy lindas, sobre todo al recibir feedback de madres, padres que me dicen, mirá, ahora estoy leyendo esto, o mi hija me lo acercó. Eso fue los comentarios más lindos, ¿no? Mi hija me lo acercó para que yo lea tal capítulo, Mirá. para poder entender qué es lo que le estaba pasando. Pero pará, vos Eh, hablás de algo muy interesante ahí, que es entender los cambios de la adolescencia y muchas veces esas preguntas que se hacen los padres cuando no terminan de entender el carácter de sus hijos. Yo te pregunto, ¿en qué momento es que el preadolescente o el niño toma conciencia de las diferencias que tiene quizás con sus referencias en la casa, con ese mundo adulto que empieza a no coincidir tanto? ¿En qué momento toma conciencia de quién es primero y empiezan a aparecer estos comportamientos, Juan Pablo? Y mirá, ahí tenemos que ir a una definición base, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que habla de esta etapa adolescente entre los 10 y los 19, como para entender que ya desde ahí uno comienza a entender que estos cambios van a comenzar a vivirse. Si bien es importante no generalizar, Ujú. no hay una adolescencia igual a otra, obviamente, pero entendemos que cuando la persona comienza a acercarse, a llegar a esta edad, como decís tú, un preadolescente, entre los 10, 11, 12 años, diría que es el tiempo como ideal donde este chiquilín comienza a sentirse incomprendido por el entorno, incomprendido muchas veces por sí mismo. Esta es una de las pistas por lo cual entendemos que el adolescente se identifica fácilmente con sus padres, porque también comparte con un otro de la misma edad esta sensación de, bueno, hay un mundo allá afuera que no nos comprende, que no nos entiende, pero parte de esta incomprensión también radica en el propio adolescente, que comienza, claro, a manejarse en un cuerpo que hasta hace unos años no era así, tiene ideas que hasta hace unos años no tenía, y cuanto más conocemos, y esto es lo que yo quiero traer también con el libro, cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente, más entendemos que, bueno, es una metamorfosis que vive este cerebro, que hace relativamente pocos años no era el foco en donde estábamos poniéndolo cuando hablábamos sobre adolescencia. Todos repetíamos, ¿no?, de que eran hormonas que andaban por ahí dando vueltas, y no es exclusivamente gracias a estas hormonas que explotan que el adolescente cambia, sino que es gracias al cerebro adolescente, que uno, si saca una foto de cómo fue cambiando y cómo fue creciendo el cerebro, entre los 12 y los 24 años, se dan cambios y se dan transformaciones que después el cerebro no va a volver a hacer. Sí, ojo, uno lo analiza así y dice, bueno, qué tema complejo y de tanto tecnicismo Sí. quizás difícil de entender, ¿no? Pero vos en el libro, bueno, tratás de bajarlo un poquito a tierra y es por eso que te pregunto, si bien vos hablás de que no es un libro de recetas, Ujú. por lo menos te pregunto, digo, fórmulas para llegar a entender al adolescente muchas veces en el vínculo cotidiano, ¿no? Que Mm. fluya más quizás eso de entender al adolescente de hoy, porque a mí me pasó, por ejemplo, te voy a poner un caso, la pandemia. Ujú.
tengo un hermano de 17 años, casi, estuvo los 2 años de pandemia prácticamente enfrente a la computadora, sin salir de la casa, sin ninguna molestia. La inquietud de él era simplemente jugar con los amigos, depender de ganar o perder en el juego, y uno quizás estaba, bueno, más condicionado por el encierro. Te hablo de los primeros tiempos, ¿no? Sobre todo el 2020. Entonces voy a eso, ¿no? Las costumbres adultas que quizás en el día a día, no sé, consisten en ver el informativo todos los días, tomar mate en la mañana. ¿El adolescente hoy aparece en ese rol o realmente tiene otra función que es difícil que fluya dentro de la casa? A ver, ahí a tu pregunta, que es muy buena pregunta en esto de, bueno, no caer en recetas mágicas porque no existen, creo que una de las claves o de las pistas que tenemos que incorporar es esto que te decía recién de conocer más sobre los cambios que se dan en ese cerebro. El cerebro de ese adolescente, primero entendamos, como decís vos, todos los adultos que estamos acá fuimos adolescentes, y un poco reivindicar esta etapa adolescente, ¿no? Que si bien está cargada de mucho conflicto, de mucho problema, sin volvernos alguien que hace una apología de que es una etapa 100% romántica, es una etapa en donde todos tenemos que pasar, y no atravesar rápidamente, sino que tenemos que pasar para, bueno, aprovechar las oportunidades que trae esta etapa adolescente. ¿Y por qué digo oportunidades? Y ahí vuelvo a lo del cerebro. Se dan conexiones y se dan lo que es, sin entrar en mucho tecnicismo, ¿no? Pero estas famosas podas neuronales significan que hay conexiones que tu cerebro hoy está haciendo, que cuando vos tuviste 15, 16 años, las comenzó a hacer, dejó de hacerlas, y por eso vos ves a un chiquilín de 16 o a tu hermano y le decías, ¿qué pasa? Claro, Está desorientado. Sí. Bueno, justamente, seguramente haya pasado por una etapa donde él necesitó hacer eso, donde él se sentía desorientado, y donde él justamente lo que estuvo buscando fue, por el ejemplo que vos traes, acercarse con sus padres y con sus amigos. Y eso no es solo intención de él, sino que hay un neurotransmisor en su cerebro que le está mandando una bomba de información que le dice, juntate con tus padres, porque es una de las actividades que genera más dopamina en el adolescente, que se asocia con lo que le genera placer. También te iba a pedir un segundo la portada para mostrarla acá en cámara, Juan Pablo, porque en realidad me parece bien interesante cómo se ilustre acá el vínculo, ¿no? Sí. Los adolescentes, de cierta manera, bueno, graficados acá. Y también me pongo a pensar en lo que pasa hoy en las escuelas, ¿no? Vos hablabas recién de los estímulos que recibe el cerebro, por supuesto que los celulares juegan un rol clave en este punto, y hoy en día uno se pregunta, bueno, por ejemplo, hay estudios, Kids Online, supongamos que es uno de los que vos has trabajado en ese tema, y realmente es muy interesante porque uno, digo, trabaja en estas cuestiones y se pone a pensar. Hay niños que según su característica pueden llegar a, mientras vemos ahí el libro en imágenes, hay libros que según su ambiente, su entorno, sus características pueden llegar a tener acceso al celular, a la tecnología, y otros que no. Entonces, te pregunto, digo, en ese punto, ¿el celular ayuda hoy en las escuelas? ¿Es una ventaja para los niños que tienen acceso y posibilidad de acceder a Internet? ¿O realmente deberíamos descartarlos de la educación porque son una distracción? No, principalmente estoy como, o al menos intento ser muy atento a todas estas posturas que pueden ir por la línea de prohibir o de erradicar o de eliminar, y prefiero centrarnos en informar, prevenir, educar. Entonces desde ahí entiendo que el celular es una herramienta más, que en muchos contextos colabora muchísimo y ayudó muchísimo, pero bueno, está justamente en el uso que hagamos de ella. Tiene funciones y tiene consecuencias espectaculares, y también la tiene, como decís tú, de las otras, ¿no? Dinámicas que se daban hace 40, 50 años en un entorno de 4 paredes, hoy a raíz del celular, bueno, se llevan afuera, se amplifican mediante pantallas, cosas que pasaban en la clase, en lo cotidiano. Por eso hablamos de ciberbullying como una modalidad relativamente nueva de acoso y de violencia, y por supuesto que inciden y afectan a los adolescentes, porque lo que el adolescente quiere y lo que el adolescente necesita es ser parte, ¿no? Es estar en un grupo, es justamente pertenecer. Entonces, la otra cara de esto es el rechazo. Entonces, esta alta sensibilidad al rechazo, ¿cómo lo vive el adolescente? Bueno, cuando no lo hacen parte, cuando no lo invitan, cuando en una broma por el celular, como vos decías, suben una foto de tal persona o comentan tal cosa. Eso es realmente terrible y genera mucho sufrimiento para los adolescentes. Sí, da la sensación, Juan Pablo, de que hay herramientas que llegaron para quedarse. Creo que el celular es una de ellas.
Y si uno piensa en herramientas, tiene que pensar en la connotación positiva, pero también negativa. Creo que cada vez es más común, por más que algunas autoridades del liceo intenten prohibirlo, también se da eso de que la prohibición es como más tentadora también. De chiquilines haciendo TikToks en los recreos, en lugar de estar hablando en la cantina, quizás conversando por chat, como decías recién. Parece que el celular va a jugar, sobre todo en los próximos años, un rol más importante del que ya venía teniendo, ¿no? Sí, y es un espacio en donde, porque ahí volvemos a lo que el adolescente necesita, ¿no? Y voy un poco más atrás a lo que el cerebro también le dice al adolescente. Una de las cosas que pasa y que se juega en esta etapa es la necesidad de estar en contacto, de socializar, como te dije recién, de poder pertenecer, y el celular ahí cumple un rol fundamental de que, bueno, es otra de las herramientas donde el adolescente se siente parte, donde siente que lo invitan, donde publica algo y recibe un comentario del otro lado. ¿Y qué termina generando esto? Bueno, activa circuitos de gratificación que tiene que ver con la dopamina que comentamos recién, en donde, bueno, si él publica algo y si él escribe algo y recibe algo positivo de eso, el adolescente también se siente mejor. Bueno, y hablábamos recién de la red TikTok, que quizás es la más conocida para la gente, pero también está una llamada Be Real, que bueno, esa es claramente la dependencia pura para la gente que quizás no sabe. Es, bueno, uno recibe una foto y enseguida tiene que responder en el momento, creo que en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, pues si no recibe una sanción. Entonces automáticamente vos ya estás involucrando en tu vida el celular a tal punto de que te puede cambiar la conducta, ¿no? Porque a lo mejor estamos teniendo esta charla, me llega la notificación acá de la aplicación Be Real y si yo no le respondo a la persona con una foto, soy sancionado. O sea, eso, digo, a grandes escalas puede ser también un problema. Sí, y es interesantísimo ahí, Diego, para analizar lo que está detrás de las aplicaciones, ¿no? Porque el caso que decís de Be Real es espectacular, al menos a mí me interesa mucho para seguir conociendo. Me pasó de acompañar chiquilines en un viaje, en un campamento, en una salida, y claro, y esta aplicación les llega a todos al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo. Entonces es impresionante estar en un ómnibus y escuchar Be Real, y al principio no entendía qué estaba pasando. Y Claro, claro, es como que les envían una foto o se envían claro, entre ellos una foto y tienen que responder, sí. Entonces sacar una foto también, del claro, momento. lo que está de fondo es esto, bueno, yo saco una foto acá a la cámara y vieron que parte de la aplicación tiene esta otra foto que te la saca vos. Entonces te muestra, bueno, qué estás viendo vos en ese tiempo y dónde estás vos. Y también es esto como, bueno, qué quieren publicar y qué quieren comentar y qué quieren mostrar a la red en el entendido de, bueno, hay que mostrar siempre cosas lindas, hay que mostrar siempre cosas que sean copadas, que sean divertidas. Esto de Be Real es, bueno, sos más real si vos mostrás qué cosas, parte de donde vos estás. Esto también, bueno, lo que uno muestra en la red o lo que el adolescente quiere mostrar en la red, entre otras cosas, tiene que ver con lo que él entiende que es lo que hace para seguir perteneciendo en este entorno. Y también para encajar en esto que hablábamos de la sociedad, ¿no? Tal Claro. vez no en el ámbito familiar, pero sí en el ámbito educativo. Juan Pablo, ¿algo más que quieras aportar sobre el libro? Agradecerles la invitación, porque obviamente hablar sobre adolescencia me parece que si bien hace mucho tiempo que venimos hablándolo, muchos colegas lo hacen, ojalá también sigamos sumando en esta línea de, como les comentaba recién, de entenderlos un poco más, de tratar de sacar y de erradicar esa idea que son un problema, son un dolor de cabeza. O sea, si bien sí tiene mucho de esto el ser adolescente, también necesitamos nosotros los adultos acompañarlos un poco más. Sí, bueno, yo fui adolescente hasta hace poco, así que me siento muy identificado con lo que decís. Bueno, por supuesto que los invitamos a leer Adolescenten, disponible En en todas las todas las librerías del librerías. país, y bueno, y si llega alguien del exterior, también en las plataformas digitales para el ebook. Ahí lo veíamos entonces en pantalla, bueno, lo tenemos acá por supuesto de manera física, ustedes lo pueden encontrar, como decía Juan Pablo, en todas las librerías, así que bueno, un placer realmente y felicitaciones. Muchas gracias, a las órdenes.